De nuevo en contacto con ustedes, mucho gusto en saludarles. Vamos a empezar a tocar un tema en relación con la fe, por supuesto, que hoy ocupa una buena parte de la preocupación de los pensadores, de la Iglesia, nuestra Madre, y por supuesto algo que nos afecta personalmente en la educación y en la vida a todos y a cada uno de nosotros. Me refiero al relativismo ético. Probablemente hayan oído hablar mucho de lo que es el relativismo, hayan oído hablar mucho de la crítica de los papas al relativismo ético, pero hace falta una fundamentación, un conocimiento un poquito más de fondo de por qué el relativismo y concretamente su dimensión ética provoca un malestar enorme en la vida personal, en la vida social, llegando a situaciones de verdadera catástrofe humana. Siempre he dicho que cuando se viola la naturaleza se acaba siempre fracasando, porque los dientes de la naturaleza muelen lento, pero muelen cierto y seguro. Cuando se va en contra de la naturaleza, y vamos a ver que el relativismo en una buena parte es eso, se ataca enfrentándose o limando o deteriorando o estropeando o dramatizando, como quieran ustedes utilizarlo, los fundamentales principios sobre los cuales se basa la vida en sociedad. Vamos a empezar por precisar los términos, porque, como sucede hoy, la mayoría de las palabras tienen lo que llaman ahora polisemia, tienen muchísimos significados. También el relativismo, vamos a ir un poquito, ¿qué es lo que se entiende por relativismo? Por relativismo se entiende una doctrina o sistema de pensamiento que profesa o defiende la relatividad del conocimiento. Por lo pronto, eso es el relativismo en general. Se defiende, el conocimiento nos engaña, el conocimiento no llega a certezas, el conocimiento no puede alcanzar la verdad. El conocimiento es relativo ¿a qué? Será al sistema filosófico, al sistema histórico, a la época en que se vive, a las circunstancias. Recordemos aquel famoso lema de Ortega y Gasset de yo soy yo y mi circunstancia, pero por relatividad del conocimiento entendemos la impotencia de la inteligencia para alcanzar la verdad, sea por las razones o sin razones que el relativista quiera arguir o quiera aproximar o presentar. Si se niega todo conocimiento verdadero y cierto, se cae inevitablemente en una contradicción. Esto no es nuevo, esto viene ya desde antes de San Agustín y por supuesto desde San Agustín. Si nada es cierto, todo es opinable y se cae en la contradicción de afirmar como verdad el todo es opinable porque nada es cierto. Si yo digo todo es relativo, me pueden preguntar, ¿eso que estás afirmando es cierto o no es cierto? Porque es verdadero o no es verdadero. Porque si es verdadero que todo es relativo, entonces es verdad que tú estás diciendo que todo es relativo, habría ya una verdad, por tanto no habría una absoluta carencia de verdad. Esto puede parecer un poquito filosófico, pero es muy importante entenderlo, porque aquí está un poquito la madre del cordero, como decimos vulgarmente hablando, ¿no? Esta postura lleva fácilmente al escepticismo, palabra que viene de la griega escépticos, que significan los que examinaban, los que buscaban las cosas pero nunca encontraban la verdad, iban de una cosa en otra, saltando de aquí por allá, incontentos y nunca contentos y siempre sin llegar a nada cierto. Entonces, en definitiva, se niega a la razón la capacidad para tener o para adquirir ninguna cosa con certeza. Eso es el relativismo, es decir, no hay nada serio, no hay nada cierto, nada es verdad, todo es opinable, lo que ustedes quieran, ¿no? El escepticismo no admite la existencia de verdades o valores absolutos, es decir, válidos para todos los seres humanos, en todo tiempo, en todas las regiones y en todas las culturas. El relativismo los admite, pero relativizados o condicionados al entorno sociocultural, o sea, válidos solo en una determinada época histórica o en una determinada circunstancia social. Es decir, la verdad, no sé, bueno, esto es verdad, pero en estos momentos. Algo así como a veces pasaba con los estilos arquitectónicos, ¿no? Y no se puede decir que el romano sea más verdadero que el gótico que el isabelino que el humanista, no, sino que en cada época lo que es y ya. No habría ningún valor absoluto, ¿no?
Como vemos, el relativismo es una postura o tendencia noseológica. Para los que no saben filosofía, noxeología, gnosis es conocimiento, logos es estudio, estudio del conocimiento. A la teoría del conocimiento o a la filosofía del conocimiento se les suele llamar también noseología, porque es el estudio, la ciencia que trata de ver qué tan verdadero es aquello que obtenemos con el conocimiento, ¿no? Entonces, el relativismo es una postura que rechaza toda verdad absoluta y defiende que la verdad o la validez del juicio en que la verdad se expresa depende de las circunstancias. Cuando esta manera de pensar se aplica a la ética, necesariamente se hace depender lo que llamamos bueno o lo que llamamos malo de esas circunstancias. Si toda verdad es relativa, no existe una verdad absoluta. Tampoco se puede hablar de un bien absoluto, ni de una bondad absoluta. Si toda verdad es relativa, igualmente lo será toda bondad. Estas circunstancias pueden ser variadísimas, dando origen a los diversos tipos de relativismo que vamos a ir analizando, aunque sea brevemente ahora, para poder penetrar un poquito en el tema a fondo. En ellas siempre se niega la validez objetiva y universal del conocimiento verdadero y cierto. Esto es común a todos los tipos de relativismo de los que voy a hablar ahora. Vamos a empezar, lógicamente, pues por el más próximo a cada uno, el más peligroso, que es el relativismo personal, el relativismo mío, de mi persona, el relativismo individualista. Dicen, el elemento condicionante de la verdad es el individuo o los individuos. Es verdad lo que el individuo dice, lo que yo digo, o lo que yo pienso, o lo que me parece, o lo que creo. Lo que es verdad para Pedro, por lo tanto, puede ser no verdad para Juan. Y lo que es mentira para Juan puede ser verdad para Pedro. No hay ningún problema. Es la estructura mental de cada individuo quien determina la verdad. Es la conocida profecía, o más que profecía, propuesta, si quiere llamarlo así, o postura de aquel filósofo de la antigüedad llamado Protágoras, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de los que no son en cuanto que no son. Platón comenta esto y dice, como decía Protágoras, al afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas, así en consecuencia, como a mí me parece que son las cosas, tales son para mí, y como a ti te parecen, tales son para ti. Esto está escrito en el Cratilo, uno de los diálogos de Platón, 385e, por si alguien tiene interés en ir a verlo. De ahí se deduce la variedad infinita de verdades, ya que para uno se manifiestan y son una cosa, y para otro son otra cosa diferente. Como todo y todos cambiamos, no se puede dar entre los hombres ninguna comunión cognoscitiva. Esto ya reduciría en algo muy peligroso. Es decir, que podemos hablar todo, siempre y cuando admitamos que nadie tiene la razón de lo que dice. Es decir, hay que abdicar de la capacidad mental de ponernos de acuerdo en algo que es verdad para todos, en algo que es mentira para todos, en algo que es dañoso para todos, en algo que es bueno para todos. Demos un paso más, el relativismo antropológico. Aquí el factor condicionante ya no es el individuo, ya no es Juan Pérez o Julito Martínez, sino que es el hombre en cuanto especie. Es decir, el hombre en cuanto naturaleza humana es la medida de la existencia de las cosas. En parte es verdad, en parte es el hombre como naturaleza, yo con mi naturaleza, el que puedo medir las cosas. Esto lo defiende un señor llamado Gomperz. Es decir, no es más que cambiar el individualismo personal por el universal hombre, unidad, un antropoide, punto, lo que sea. Junto a esto tenemos el relativismo cultural. Aquí se sostiene que el factor condicionante de la verdad del juicio es la cultura histórica. Estos generalmente son en filosofía los historicistas. Por ejemplo, Spencer, por ejemplo, Ortega, cuando dice el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Octavo Paz, nuestro premio Nobel, lo sigue y dice el mexicano no tiene naturaleza, tiene historia. Claro que tiene historia, pero porque tiene una naturaleza. La historia, como todo, tiene que tener un fundamento que será la naturaleza humana, lo que sea, pero ahora no es el tema. La historia crea una cultura. Cada cultura
valora lo real distinto para cada una de ellas. Esto es lo que dicen ellos. Cada cultura tiene un alma que crea los valores, sin que ninguna pueda pretender ser universalmente válida. Por ejemplo, para el pensador Spencer, todo el saber humano, incluido el matemático, es relativo. Tiene una parte de verdad. Evidentemente, todo conocimiento va a hacer referencia a un cognoscente, Dios o los hombres, o los ángeles, que somos los cognoscentes, eso está claro. Pero negar que no haya una verdad o una realidad en la que todos nos pongamos poner de acuerdo, por difícil que sea, es sencillamente renunciar a la ciencia, renunciar prácticamente a todo, porque no podemos estar de acuerdo con nada. Otros se elevan un poquito más o un poquito menos y hablan de un relativismo sociológico. En esta opinión, y no digo verdad porque no la es, en esta opinión, por eso digo esta opinión, el factor condicionante de la verdad es el juicio del grupo social. Lo que dice un grupo social determinado, eso es verdadero. Puede parecer absurdo, pero aquí tenemos un caso que me gustaría luego tratar más despacio, que es un pensador, un bioético de los Estados Unidos, tejano, según él, que afirma que hay muchos tipos de personas. Depende precisamente de la adquisición o la entrega que pueda tener en los distintos grupos sociales. Mientras no sea mayor de edad, pleno de conciencia, de conocimiento, con la tarjeta de identidad asegurada, etc., ese es el que propiamente sería persona. Los hijos que no son de edad de estos señores serían personas, pero ya no personas de segunda clase. Los discapacitados de tercera clase. Los por alguna razón heridos en terapia intensiva serían de cuarta clase. Y por último, los totalmente inválidos mentalmente, etc., serían de quinto tipo de personas, ¿no? Ha distribuido las personas en 5 grupos, por supuesto, con el único que tiene todos los derechos humanos es el primero. Esto es una barbaridad tremenda. Es un poco facilitar el aborto, facilitar todo lo que ustedes quieran. Todas las barbaridades, la eutanasia, la eugenesia, el control natal, el control de natalidad, en fin, todo lo que ustedes quieran. Eso evidentemente no es correcto. Vamos con el relativismo racista. Esto todavía quedan restos de la herejía de Hitler y de algunos otros. La raza para estos señores es el factor condicionante de la verdad del juicio. Es la postura del racismo y de su teórico Alfred Rosenberg. Todos conocemos la catástrofe que provocó. La filosofía, el arte, la cultura, nace de la raza. Todos conocemos lo que sucedió. Hay una verdad, o había una verdad aria, otra eslava, otra judía, y su superioridad vendría otorgada por la superioridad de la raza. No voy a hacer comentarios porque no creo que haya nadie que me esté escuchando que pueda aceptar esta tremenda barbaridad. Si soy raza ario, tendré siempre la verdad. Si no soy de raza aria, quién sabe lo que pase. Y por último, hay un relativismo jurídico, muy importante, además del filosófico, todo esto es filosofía. El relativismo jurídico, también llamado juspositivismo, es el padre o la madre del positivismo jurídico, cuya fórmula sintética es jus es quod iusum est. Es derecho lo mandado. Lo que está mandado, eso es. No importa el contenido de lo mandado. El contenido de lo mandado puede ser una cosa catastrófica, dramática, horrible, absurda. La ley se cumple. Para estos señores, el objeto del derecho no es la justicia, es la ley. La ley tiene una superioridad absoluta sobre la persona. Eso es una enorme barbaridad. Es el padre o la madre del positivismo jurídico del que hablaremos en otro momento más despacio. Jus est quod iusum est. El derecho es lo mandado. Tiene multitud de variedades, pero todas coinciden en 3 puntos claves, que me parece, o 4 puntos claves, que los voy a comentar porque realmente son muy importantes. Primero, negación del derecho natural. Por encima del derecho positivo, promulgado, establecido, no hay nada metajurídico que puede afectar
o fundamentar el derecho, esta es la postura de Kelsen, lo justo es lo establecido, lo promulgado, lo mandado. Antinaturalismo, primera nota, enemigos del derecho universal, no hay un derecho universal. Antiuniversalismo, se rechaza que haya algo en todos, algo universal, que esté por encima del derecho positivo. El derecho positivo siempre es nacional. Inglés, mexicano, guatemalteco, brasileño, pero no puede darse un derecho universal, internacional o de gentes. ¿Por qué? Porque no hay, se niega una naturaleza idéntica para todos los seres humanos y por lo tanto, si no hay una naturaleza constatable, medible, con la que podamos armonizar filosofías y derechos todos, entonces cada quien que se las averigüe como pueda, ¿no? Entonces, la tercera característica es el relativismo ético. El relativismo jurídico desprecia el influjo de la ética, a la que niega por completo o la envenena por lo menos con su relativismo. Vamos a explicar un poquito esto. Si se cae en la afirmación de que no hay nada fijo, de que todo es relativo, entonces la ética también es relativa. Por tanto, no puede haber una ética universal, no puede haber una ética que sea válida en México y al mismo tiempo en Chile, y al mismo tiempo en Argentina, y al mismo tiempo en Corea del Sur. No, sino que todo se reduce en la moralidad del derecho, no porque se niegue la existencia de la moral, sino porque al negar la ley moral natural se reduce todo a un conjunto de principios subjetivos, de comportamientos condicionados lógicamente por factores humanos. Entonces, ¿quién define? Pues la opinión pública, factores psicológicos, factores económicos, que equivaldrían a introducir la incertidumbre en la legalidad y que por eso mismo se rechaza. Por tanto, el rechazo manda a volar, el rechazo de la ética realizado por el derecho se queda sin ética. Y por lo tanto, un derecho que no tiene ética va a ser muy difícilmente justo, va a ser muy difícil derecho. Derecho, derecho, derecho. Como decían a veces, lo que se puede, derecho, 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 no se puede caminar mucho trecho, decían las personas. Bueno, todo esto, ¿en qué cae? ¿A qué lleva? A el menosprecio de la persona y al desprecio de sus derechos, y esto es muy peligroso. Al negar validez al derecho natural, se reduce el derecho y su contenido, la justicia, a lo establecido por la ley positiva, dictada por la autoridad política, con peligro de negar a la persona todo derecho que no sea concedido por la autoridad. Por este camino se puede confundir el derecho con la voluntad del gobernante. Voy a recordar dos hechos muy concretos. Recordemos la postura de Hitler en uno de sus discursos. Mi voluntad esa de ser el credo de todos vosotros, vuestra fe. Y los animales lo tragaban. O sea, lo que un loco Hitler decía era la fe del pueblo alemán. Por eso se tuvo que marchar fuera medio pueblo alemán, los que se pudieron marchar. Los que no se pudieron, ahí se quedaron aguantando. Vendría la guerra, ya sabemos cómo acabó. Pero no nos vayamos a Inglaterra, ni a Alemania, no. Vámonos aquí. No les voy a decir quién, para no escandalizar en la televisión, pero sí les voy a decir cómo en un informe de hace muchos años ya, gracias a Dios, pero ya estaba yo en México, no hace tantos por lo tanto, en México me llamó enormemente la atención lo que dijo en el informe, no voy a decir la fecha, para que no descubran al presidente, el entonces presidente de la República Mexicana. Dijo, invocar derechos
supuestamente naturales o superiores al Estado equivale a desafiar la soberanía del pueblo. Como vemos, es muy peligroso confundir la ley con la voluntad del soberano del Congreso. Por este camino llegamos a la postura de Klen: la norma jurídica está desprovista de todo sentido moral. De esta manera, la misma libertad pierde su sentido, puesto que se puede hacer todo lo que no está prohibido por el derecho. Divorcio, eutanasia, droga, aborto, donde todo esto está consentido por el derecho, o por lo menos no prohibido por el derecho, pues viva la Virgen, se puede hacer lo que quiera. Se pierde el criterio firme entre lo que se puede y no se puede hacer, entre lo que se debe y no se debe hacer. Imaginemos una revolución que derroga el Estado vigente actualmente en México. Entonces, todo lo que hasta ahora era legal, ahora con la nueva legislación ya no va a ser legal. Va a ser legal lo que el nuevo Estado diga, y si viene otro Estado, lo que el nuevo Estado o gobierno diga. La misma tarea legislativa se convierte en algo que no tiene sentido, la famosa pura administración, puro instrumento decorativo del poder, como dijo nada menos que nuestro amigo Marx, ¿no? Son buenas las leyes porque están establecidas. La libertad queda en manos de quien detenta el poder, y la misma tarea legislativa sería la de convertir los derechos humanos personales que el Estado debe proteger y reconocer, porque no es quien los inventa, ni es quien se ve obligada, porque están declarados, a reconocerlos. Pero no es, a mí la libertad no me la da el Estado. A mí los derechos humanos que tengo no me los da el Estado, me los tiene que reconocer el Estado. Por eso he repetido 100 veces, el derecho positivo se legitima por su armonía con el derecho natural. Como dijo otro gran jurista, Hermann Koing, la dignidad humana precede al derecho positivo. La dignidad humana precede el derecho positivo. El Estado se convertiría en creador de los derechos cuando debe ser su garantizador y protector. Esta independencia del derecho y su divorcio de la moral está provocando la actual amoralidad, más aún la criminalidad de ciertos sistemas jurídicos. Es el fenómeno actual que se está designando como la politización de los jueces y la criminalidad de los políticos. Con la excusa de la secularización de una sociedad que se pretende madura y con el pretexto de promover la autosuficiencia de la sociedad civil, se proclama otra autoridad tan absoluta como tan ilegítima como es la supremacía del Estado. El Estado se convierte árbitro de la religión, oráculo supremo de la doctrina y del derecho. Siguiendo con lo que estábamos comentando, habíamos citado ya 1, 2, 3, 4 errores, vamos con el quinto error, cuando se admite el relativismo, y es el desprecio de la autoridad y de la ley. Este relativismo jurídico-moral conduce al desprecio de la autoridad y de la ley establecida. Voy a citar al Papa Pío XII, donde se rechaza la dependencia del derecho humano respecto al derecho divino, donde no se apela más que una apariencia incierta y ficticia de autoridad terrena y se reivindica una autonomía jurídica regida únicamente por razones utilitarias, no por una recta razón moral, allí el mismo derecho humano pierde su fuerza interior sobre los espíritus, fuerza sin la cual el derecho no puede exigir de los ciudadanos el reconocimiento debido ni los sacrificios necesarios. Bueno, vamos ahora a ver un poquito más detenidamente el relativismo moral. Como era de esperar, el relativismo jurídico, político, ha terminado por contaminar el concepto de la moral hasta el punto de que la moda más extendida, desgraciadamente, es una espantosa degradación moral que está provocando una especie de segundo diluvio, el diluvio de la corrupción actual.
Toda persona normal, tú y yo, tenemos una conciencia, gracias a Dios, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Esto es verdad, esto es mentira. Esto está bien, esto está mal. Que el bien es preferible, aun cuando los instintos más bajos no me dejen elegirlo y escoja el mal. Esto no es más que una manifestación de lo que llamamos ley natural, es decir, ley que Dios fija a través de la naturaleza, pero cuidado, a través de la naturaleza y de la razón, a través de la naturaleza racional. La ley natural es una norma racional. Esta ley es universal. Una de las críticas que siempre se tropieza uno, si uno saca una conversación donde hay, digamos, un cierto nivel intelectual y habla de la ley natural, no hables de la ley natural, ya sacaste la religión. ¿Quién ha dicho que la ley natural viene de la religión? Porque además, aunque la haya dicho, la ley natural la tienen los griegos, no somos los católicos. Los católicos no hemos inventado la ley natural, la hemos elaborado, la hemos desarrollado, la hemos actualizado, la hemos implantado, la hemos justificado, pero la ley natural la tienen los griegos y la tienen los romanos. Hay pocas palabras más bellas, algún día las comentaremos, sobre la ley natural que las de Cicerón, que era un paganote, pagano romano. Por tanto, recuerden Antígona, el famoso drama de Antígona, donde Antígona le recuerda al dictador que no le deja enterrar a su hermano fallecido, asesinado por su otro hermano, y le dice, hay leyes que están por encima de las tuyas, que son las leyes divinas. Antígona le canta la 40, estamos en Grecia, estamos en un drama, pero si eso se podía decir públicamente es porque el pueblo lo aceptaba, evidentemente. Por lo tanto, que quede claro, la ley natural es universal y rige aquí y en Camboya, en Vietnam del Norte y en el del Sur, en África del Norte y en África del Sur, en Europa y en Andalucía, en todas partes, que quede perfectamente claro, perfectamente claro. Esta ley universal la reconocen los griegos y los romanos, los hindúes y los musulmanes. San Pablo se refiere a ella en la Epístola a los Romanos, capítulo 2. Los gentiles manifiestan que lo que la ley exige está escrito en sus corazones. Los estoicos de Atenas, de los siglos V y IV, IV y V, creen en ella, expresada en la ley de la conciencia y del deber. El hombre bueno vive de acuerdo con la naturaleza, ley del universo personificada en la razón divina. En nuestros días, el llamado despreciativamente absolutismo moral de la ley natural está siendo sustituido, y esto es muy penoso, está siendo sustituido por absolutismo, pero el absolutismo del relativismo, la dictadura del relativismo, según la cual, como hemos visto, no hay nada que no sea relativo, nada que sea completamente cierto, nada que sea completamente absoluto. Hemos caído en el subjetivismo moral. Como decía Kant, que la moral radica en la conciencia para él, pero abre un campo estupendo. Por ejemplo, dice, Dios crea al mundo, pero nosotros las condiciones de su conocimiento. Aquí tenemos ya, si Dios ha creado el mundo, un deísta, el mundo ha sido creado por Dios, sí, pero nos lo ha dejado en las manos. Las leyes del mundo son nuestras leyes. Eso es tremendamente equivocado. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con todo esto que estamos comentando, porque si no hay verdades absolutas y todo es relativo, entonces las dictaduras totalitarias marxistas o nazistas o las dictaduras democráticas de las mayorías parlamentarias son difíciles de prever. Estamos llegando a una situación peligrosísima de anarquía moral. Uno de los grandes pensadores españoles, el autor del famoso diccionario Ferrater Mora, ha escrito una cosa que es muy cierta. Todo relativismo brota de una actitud escéptica en el problema del conocimiento y, ojo, de una actitud cínica en el problema moral. O sea, todo relativismo cuaja. En una actitud escéptica no se puede conocer nada por el
conocimiento, pero además en una anarquía moral en la práctica, en un cinismo, porque eso es lo que hay hoy, un cinismo en la práctica, en las conversaciones, en los mensajes, en las fotografías de la prensa, en los anuncios, todo está relajado, vale todo, vale todo. Vamos a estudiar un poquito el origen del relativismo moral, que está en el llamado principio de inmanencia, que comenzando con el giro antropológico de Descartes, que ya habíamos visto no importa el ese, sino que importa el gnose, ya no importa la naturaleza, no importa el ser, importa el conocimiento, pues ha ido avanzando y ha terminado aparentemente con el subjetivismo kantiano, que niega que podamos conocer la naturaleza, y por lo tanto no se puede apoyar en ella la fuerza de la moral, que para Kant radica en la conciencia, con la que abrimos el campo, las puertas al subjetivismo moral. Dios crea al mundo, pero nosotros las condiciones de su conocimiento. Ya Heidegger había señalado cómo en el fondo de la crisis de la civilización occidental se encuentra el progresivo oscurecimiento y alejamiento de la filosofía moderna respecto del ser. Zubiri, un gran pensador a quien yo respeto mucho, señalaba que todos nuestros problemas vienen de no saber estar en la realidad, de no aceptar la realidad. Y esto es una gran verdad. Otro filósofo, este ya no tan con cosas muy buenas, pero Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, como recordarán, gran dramaturgo, escritor de novelas siempre inquietantes, ha hecho una crítica de la situación, estándole en ella, de las mejores que se han hecho en el siglo XX. Dice, hasta las epistemologías, para los que no saben filosofía, episteme es conocimiento y por lo tanto epistemología es la parte de la filosofía que estudia el conocimiento, analiza el conocimiento. Dándose cuenta de las burradas que ya se decían en su tiempo, ha escrito algo que es muy cierto. Dice, hasta las epistemologías más rigurosas suponen metafísicas, hasta el punto de que la metafísica de una gran parte de los pensadores de la época consiste en no tener sino una epistemología. Dicho un poco en castellano para que me entiendan. Metafísica, ciencia de la realidad, ciencia del ser en cuanto ser. Teoría del conocimiento, epistemología, ciencia del conocimiento. Bueno, pues como ya se ha anulado la metafísica, entonces ¿qué queda? La metafísica ahora es la esencia del conocimiento, es la epistemología. Pero claro, ¿dónde se va a montar la epistemología? Si no puedo conocer lo que conozco, si no sé lo que conozco, si no puedo estar cierto lo que conozco, ni si es verdad, ni si es mentira. Entonces es nadar, es flotar en un mar, pero sin fondo, sin poder hacer piso. Es una barbaridad. Por eso hay que tener cuidado y recordar, si no hay ser, no hay metafísica. Si hay metafísica, ya no cabe una moral subjetiva. Hace falta una moral estable y heterónoma. El derrumbe de la metafísica lleva consigo el de la moral, tradicional y no tradicional. La moral subjetiva es una moral sin ser, sin fin y sin Dios, debilísima como toda moral que no tiene más fundamento que la propia subjetividad. A propósito, esto es muy divertido, lo que le dice, criticaría con razón Kierkegaard, el famoso protestante, padre lejano del existencialismo, que leyó, por lo visto, el Quijote y critica diciendo, es una moral subjetiva tan débil, tan débil, tan débil, como débiles eran los azotes que asimismo se propinaba Sancho Panza, fuerte solo en el árbol que lo recibía. Ya hay un momento en que el caballero castiga a Sancho Panza a que se dé unos latigazos y le pide que se aleje un poco de la vista por aquello de la moralidad, por aquello de la intimidad, y Sancho Panza, que no era tonto, en cuanto ve que el caballero ya no le ve, empieza a pegar latigazos al árbol, hasta que el caballero diga, para, no exageres, Sancho. No había exageración porque le estaba golpeando. Pues así, cuando somos nosotros
los que nos damos los propios latigazos nos los damos con mucho cuidado. Si no existe la naturaleza o se declara incognoscible, tampoco existe la ley natural. Si no existe la naturaleza, no caben normas objetivas, universalmente válidas, puesto que la verdadera naturaleza del hombre es no tener naturaleza. Lo dice también Albert Camus. ¿Dónde poner entonces el fundamento de la moral? En el yo, en la libertad, en la conciencia. Es lo que ha llamado el famoso pensador y teólogo Cornelio Fabro, la emergencia del yo. El yo aparece como el supremo legislador, además el supremo ejecutor del hombre. El hombre no es, el hombre simplemente funciona. Es la historización radical de la moral. Su consistencia es su funcionalidad. Un veneno gravísimo amenaza la verdadera moral. Hasta ahora lo moral era lo natural y lo antinatural era inmoral. Ir contra natura era lo inmoral. Pues bien, ahora se pretende divorciar la persona de la naturaleza. En esta reina la necesidad y se la declara incognoscible. Ejemplo, Kant. En cambio, la ética es la zona de la libertad, es la zona del yo, es la zona del espíritu, es la zona de la libertad. Persona es radicalmente autónomo del cuerpo, naturaleza. Es decir, la persona, para nosotros, persona es todo individuo de naturaleza humana. Si yo sigo la naturaleza, ¿dónde apoyo el yo? Pues en yo mismo. No hay otra. No hay otra. El espíritu, el yo. Porque la naturaleza es incognoscible. Esto es peligrosísimo y lo malo es que ha llegado y ha envenenado a algunos autores católicos. Algunos que han tenido que ser llamados la atención, como por ejemplo el español Marciano Vidal, que escribió un libro de moral que muy bien, tiene cosas muy estupendas, muy buenas, pero al llegar a lo fundamental se pega un resbalón de marca y señor, Dios señor mío, como dicen por ahí. Voy a leer lo que les dice, y nada más un poquito lo que les dice. La verdadera moral es la que se basa en la conciencia religiosa. Hasta aquí podríamos estar completamente de acuerdo. La conciencia tiene que basarse en la religión, de acuerdo. Pero dice a continuación, no la que se basa en los dictados de la naturaleza. Es decir, que admite que se base en la religión, pero no en los dictados de la naturaleza. ¿Por qué? Porque según Marciano Vidal, la conciencia es una función de la persona y para la persona. La conciencia no es la voz de la naturaleza. Siempre, la voz de la naturaleza, la conciencia era la voz que me decía, la naturaleza te dice esto y tú con tu conciencia te lo dice, te lo recuerda. Ya no. La conciencia es una función de la persona y para la persona. La conciencia no es la voz de la naturaleza, sino de la persona. El orden moral se tiene formalmente no en cuanto la persona se conforma a la naturaleza, sino en cuanto la naturaleza se personaliza en la persona. El paso siguiente es afirmar la conciencia moral constituye la memoria creativa de los valores. Claro, todo esto es una barbaridad tan grande que hasta Roma ha tenido que salir al paso de esta teoría, que es la que llamamos la nueva moral. La realidad de nuestra naturaleza, esto es muy importante y está tomado de un magnífico pensador, este sí, un auténtico filósofo, ya fallecido, que fue amigo mío, al que le tengo un gran respeto y que para mí es uno de los mejores filósofos del siglo pasado en lengua castellana. Me refiero a don Antonio Millán Puelles. No había leído esto que yo he dicho, pero en un libro fundamental, formidable que tiene, dice lo siguiente, que es muy importante. Nuestro ser, lo que yo soy, nuestro ser, presupone la realidad de un ser que no es nuestro, independientemente de que lo aceptemos o rechacemos en la forma de comportarnos.
Es decir, yo sé que tengo un ser, yo soy yo, pero yo no me doy ese yo. Yo no he nacido, ni no me han preguntado, cuando yo era querido, ni de los padres que he tenido, ni el lugar en donde he nacido, ni con las hormonas o con el DNA que tengo. Eso me es dado. Es mi realidad, es mi yo, es totalmente mío, pero no es mío, porque ha sido regalado. Mi ese no es mi existencia, me da la existencia, pero ese, el ser, lo tengo regalado. Por eso dice Millán Puelles, la realidad de nuestra naturaleza implica su prioridad respecto de todo cuanto en nosotros depende de nuestra subjetividad operativa. Una antropología realista es ante todo la que en el yo humano reconoce una fundamental naturaleza, no solamente en calidad de algo que él no puede en manera alguna conferirse a sí misma. Yo no me puedo dar a mí mismo mi naturaleza me la han dado. No solamente en calidad, dice, de algo que él no puede en manera alguna conferirse a sí mismo, sino también como la realidad que en él hace de fundamento de todo cuanto a sí mismo se confiere. Es decir, yo tengo que partir de base. Tengo una naturaleza que es mía, pero no es mía porque me la han dado. Todo lo mío lo puedo hacer a partir de esta naturaleza. No puedo empeñarme en hacer cosas que no son de esta naturaleza. No soy dueño de hacerme cualquier naturaleza. No puedo volar, no puedo correr los 100 metros en 2 segundos, no puedo vivir debajo del agua, no puedo vivir a 100 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque mi naturaleza no es la del ave que vuela, ni la del pez que nada, es la de un hombre que respira, que requiere el aire, el agua y tantas cosas más para vivir. Es la persona la que no se da sin naturaleza corpórea espiritual. Una persona sin naturaleza no sería persona. Y claro, a partir de aquí vienen las consecuencias tremendas para el comportamiento ético de la persona de cada día. El relativismo moral se traduce para los enemigos y negadores de una moral enraizada en principios y valores religiosos en la llamada actualmente ética laica, civil o secular. Autores como Sabater, que escribe en El Informador de vez en cuando, hay que tener cuidadito con él, un Sabater, un Otaola, un Marina, que incluso ha dado clases aquí en alguna universidad de Guadalajara, sostienen que solo una ética divorciada por completo de cualquier religión puede tener hoy validez universal. Es muy curioso, porque primero niegan la universalidad y luego dicen que es la única que puede tener una afectación universal. Luego sí estás aceptando que hay algo que puede ser verdad universal. No es lo mío, pero sí es lo tuyo. Rechazas lo mío porque soy universal y me contraatacas poniendo tú algo que según tú es universal. Eso se llama contradicho in terminis. Eso no lo admitiría la lógica aristotélica ni el sentido común de nadie. Entonces, ¿qué es la religión? Cuestión de sentimientos íntimos. Según estos señores y otros muchos más, solo una ética civil o laica puede y debe informar las leyes de cualquier país. La religión es cuestión de sentimientos íntimos. Solo la ética laica es universal, porque lo dicen ellos, que no son universales. Es universal. Las demás no son universales. En realidad, la ética laica ni es ética, ni es tan laica como se pretende. Su incoherencia no tarda de ponerse rápidamente de manifiesto. Veámoslo. Primero, el pluralismo democrático prohíbe reconocer que la moral católica, judía o musulmana, etc., inspire las leyes civiles para respetar a los no católicos, a los no judíos y a los no religiosos. 2. Las normas civiles se deberán basar únicamente en la ética civil, terrena, común a todas y a todos, única capaz de fundamentar una moral universal. La incoherencia radica en que optar por una ética laica, supongamos que de momento existe, que no existe, vamos a suponer que existe, es tomar parte
es tomar postura por una parte. Opinión muy respetable, como no es la contraria, pero que rompe el principio de neutralidad. Cada uno cree que su ética es buena, la universal, y por eso la defiende. Los partidarios de una ética laica creen que su moral, por el hecho de no ser religiosa, deberá ser válida para todos ellos. Hay millones de gentes que son religiosas, la mayoría del mundo religioso. Ello llevaría a admitir que los hombres solo se separan o solo discrepan por razones religiosas, cosa que no es verdad. Eso está clarísimo, ¿no? Por eso, ellos dicen, los sentimientos y creencias religiosas hacen, en última instancia, apelación puramente subjetiva. La religión está bien para andar por casa, pero no es para andar por la calle. Debe reservarse al ámbito personal y familiar, siendo cuestión de gustos y sentimientos. ¿Cómo los creyentes pretenden imponer a los demás sus gustos personales? La respuesta es muy clara. La filosofía de la religión de Otaola, como la de Sabatero Marina, no es la cristiana. No toda la moral católica viene de la revelación, sino que compartimos con otros muchos principios exclusivamente racionales. No necesitamos un mundo aparte para cumplir nuestros deberes religiosos y morales. Lo que no aceptamos es que se nos diga que la ética católica, por ejemplo, es legítima como opción personal, pero no como norma civil, ya que es una norma moral excluyente, dogmática, revelada y heterónoma, y por lo tanto incapaz de ser asumida y entendida por todos. En cambio, la ética civil nos obliga a todos, ya que es autónoma, abierta y sometida a permanente discusión, o sea, dialogante y dialogada. Para terminar, no menos dogmáticamente, que lo único universal es el valor de referencia general de lo laico. Acabáramos. Ustedes querían acabar diciendo su opinión, porque es suya y laica es la que debe regir en todo el mundo. Pues como vemos, es una contrariedad. Lo que no aceptamos, lo vuelvo a recordar, es que nos quieran engañar con el tema de la religión. Lo que no aceptamos es que porque no sea una cosa religiosa, esa cosa es buena. Hay muchas cosas que no son religiosas que son buenas o malas porque lo son éticamente hablando, por una razón ética. Por lo tanto, no podemos admitir que con el pretexto de que nuestra ética es o tiene un fundamento religioso, porque en primer lugar no siempre tiene un fundamento religioso. Los 30 derechos humanos nadie dirá que son religiosos, y cualquier católico los acepta cuando solamente hay 2 o 3 que inciden realmente en la religiosidad católica: el matrimonio, lo que dicen de la libertad religiosa, de la libertad de opinión, y muy pocas cosas más. Las demás no son religiosas, las tenemos en común con todos los demás. Aparte de que es de repente decir, como eres laico, como no tienes católico, oye, si los ateos son 400 millones en el mundo, y los cristianos o gente con religión son los otros 7.000, hasta llegar a 7.000. Entonces, no puedes, con el pretexto de que es religioso, como yo no puedo con el pretexto de que es laico, quitarle la ética, por supuesto que no. Para terminar, no menos dogmáticamente, que lo único universal es el valor de referencia general de lo laico, es una barbaridad. Recordemos que la moral católica proclama que no es una pretensión exclusiva, que no deje lugar a otras ofertas morales, ni se opone a sistemas morales que nacen de la recta razón orientados. Recordemos, por ejemplo, que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con la ética de Aristóteles, y estamos de acuerdo con muchas cosas de la ética de Platón y de Séneca, que eran paganos. ¿Por qué pasó todo esto a los padres y a Santo Tomás? Pues porque realmente son cosas de simple razón natural. Decir que la ética laica no deriva de la fe deja el problema sin resolver. Porque el problema no es que la ética venga o no venga, tenga o no tenga connotación religiosa, sino que la razón natural apruebe que eso es correcto o no es correcto. Como el tema es tan importante, en otro momento, terminaremos ahora, pero dejo pendiente el tema porque es muy importante y porque además me voy a dedicar a criticar en el próximo programa, si Dios quiere, hablaremos de ¿existe una ética laica? De hecho, sí. Razonablemente, no. Eso lo veremos, perdónme que en esta ocasión no hay tiempo más, pero lo veremos en la próxima sesión, Dios mediante.